Actividad 3, video. Tema, estudios sobre inclusión y diversidad en el aula, presentado por Caterine Ramos Carreño, Nidia Rocío Contreras, Verónica Cuero. A la docente Luisa María Monsalve Lopera, del curso de Estadística, de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. En esta parte presentaré el análisis de las variables cualitativas de nuestro estudio sobre inclusión y diversidad en el aula. Variable 1, género cualitativo nominal. Datos del cuadro: femenino, 40 estudiantes, 40%. Masculino, 60 estudiantes, 60%. Total, 100. Interpretación. El gráfico circular muestra que el mayor porcentaje de estudiantes se identifica como masculino con un 60%, mientras que el 40% corresponde a estudiantes femeninas. Esto indica que el cuadro tiene una ligera mayoría masculina, pero aún así mantiene una composición relativamente equilibrada, lo cual es importante cuando analizamos la diversidad en el aula. 2, nivel de motivación ordinal. Datos del cuadro: bajo 50 estudiantes, 50%, medio 16 estudiantes, 16%, alto 34 estudiantes, 34%, total 100. Interpretación. El gráfico de barras evidencia que el nivel de motivación más frecuente es el bajo, con un 50% del grupo. Le sigue el nivel alto con un 34% y el nivel medio con un 16%. Esto sugiere que la mitad del grupo no se siente suficientemente motivado, lo cual puede afectar la participación y el interés de estrategias de inclusión. Es un punto importante para fortalecer prácticas pedagógicas que aumenten la motivación. Gracias, compañera Caterine. Mi nombre es Nidia Rocío Contreras Peñalosa y a continuación presentaré las variables cuantitativas. Como podemos observar en la gráfica, muestra que los valores más frecuentes son 4 y 5, ambos con 22%. Esto indica que la mayoría de estudiantes viven en hogares de tamaño medio, lo cual puede relacionarse con niveles de apoyo familiar y dinámica en casa. Los grupos 2, 6 y 7 personas también están presentes, mostrando diversidad en estructuras familiares. La siguiente imagen muestra la variable correspondiente a distancia escuela-hogar. El gráfico de barras muestra que el mayor grupo de estudiantes viven entre 0 y 5 unidades de distancia. Esto equivale a un 45%. Luego le siguen el 5,1-10, que este intervalo equivale al 25%. Y seguidamente el 10,1-15, siguiente intervalo, con el 22%. Solo el 8% viven entre 15,1 y 20. Esto indica que la mayoría vive relativamente cerca a la escuela, lo cual facilita asistencia, puntualidad y participación, factores claves en un proceso de inclusión educativa. En conjunto, estas variables nos permiten comprender cómo las características, personas, familiares y geográficas influyen en la participación e inclusión dentro del aula. Gracias por su atención. Muy buenas noches para todos. El tema que nos corresponde es la inclusión y diversidad en el aula, y voy a hablar acerca de las variables analizadas, que sería la variable cuantitativa continua, que es la distancia de escuela al hogar. Mi nombre es Verónica Cuero y en esta segunda actividad voy a explicarles la parte de las medidas descriptivas. Estas medidas nos permiten comprender cómo se distribuyen las distancias que recorren los estudiantes para llegar a la institución. Bueno, vamos a hablar primero de una de las medidas de tendencia central, y nos encontramos con la media aritmética o promedio. La media aritmética o promedio obtenido fue 7,18 kilómetros, como podemos observarlo en nuestra tabla.
Esto significa pues que en promedio los estudiantes viven a unos 7 kilómetros de la institución y este valor se calcula como pues sumando los productos de los medios por sus frecuencias para un total de 717,75 y eso lo dividimos entre los 100 estudiantes, el cual nos da la media. Podemos decir que también la mayor parte de los estudiantes viven relativamente cerca, pero pues todavía en una distancia moderada y pueden influir en la asistencia y en el acceso. Bueno, hablemos de la segunda medida de tendencia central, es la mediana. La mediana fue de 6,1 kilómetros, como podemos observarlo en nuestra tabla, donde nos encontramos con la respectiva fórmula para los datos agrupados. Este valor se encontró identificando el intervalo donde cae pues, el dato, que sería el número 50, y aplicando la fórmula para los datos agrupados. Esto pues indica que la mitad de los estudiantes viven al menos 6,1 kilómetros de la escuela, lo cual pues muestra una concentración de mayor de estudiantes cerca del primer y segundo intervalo. Bueno, hablemos de la última medida de tendencia central, que es la moda. La moda se calcula para los intervalos y fue de 3,46 kilómetros. Esto significa que el intervalo más frecuente es el primero donde están las distancias más cortas. Bueno, en otras palabras, lo más común es que los estudiantes vivan muy cerca pues, de esta institución. Bueno, pasemos al otro punto, que son las medidas de dispersión. Como podemos observar acá en la pantalla, tenemos tres tablas donde nos encontramos con la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. La varianza nos da un valor de 24,83, lo que indica pues que es una dispersión entre las distancias. No todos los estudiantes pues viven en distancias parecidas. Tenemos la desviación estándar, que fue de 4,98 kilómetros. Lo que eso significa es que en promedio cada estudiante se aleja unos 5 kilómetros del promedio de 7,18. Este valor confirma pues, que hay estudiantes muy cerca y otros bastante lejos. Tenemos el coeficiente de variación con un 69,4%. Finalmente, pues el coeficiente de variación lo que muestra es una variabilidad muy alta entre las distancias. A mayor porcentaje, mayor desigualdad en la distribución. Vamos para las medidas de forma. Y las medidas de forma nos vamos a encontrar con la simetría y con la cortosis. En este momento voy a hablarles primero de la simetría, como podemos observar en nuestra pantalla. Primero hay que analizar la simetría. ¿Y qué podemos decirles de la simetría? Que es una medida que nos dice hacia dónde o hacia qué lado están inclinadas la distribución de los datos. En este caso, el valor obtenido fue 0,63, lo cual indica que la distribución tiene una simetría positiva. También podríamos decir que la mayoría de los estudiantes viven relativamente cerca de la escuela, pero también hay algunos estudiantes que viven mucho más lejos de los demás. Esos valores altos pues, nos generan una cola hacia la derecha en la distribución. En otras palabras, los datos están concentrados en las distancias más pequeñas, pero con algunos casos extremos hacia distancias mayores. Bueno, podemos tener la segunda medida de forma, que es la kurtosis. Después de calcular la kurtosis, ¿qué ella nos va a mostrar? Nos va a mostrar qué tan picuda o qué tan concentrada es la distribución en comparación con una normal. Pues aquí el valor obtenido fue de 17,9, es muy alto, entonces lo que indica que la distribución es leptocúrtica, y esto nos da o nos quiere decir que los datos están muy concentrados alrededor de la media. Otra es que existen colas muy pesadas, es decir, más valores extremos de lo normal. Y esto lo que va a hacer es reforzar lo que vimos con la simetría, que hay pocos estudiantes que viven lejos, pero pues esos pocos influyen mucho en la forma de la distribución. Bueno, y por último vamos a hablar del gráfico del histograma. Cuando observamos el histograma, como podemos observarlo pues en la pantalla, podemos ver claramente lo que nos dicen, que es la parte de la simetría y de la cortosis. El intervalo de 0 a 5 kilómetros tiene la mayor frecuencia, que es de 45%, luego seguido de la cantidad que disminuye en el intervalo de 5,1 y 10 kilómetros, que da un total de 25 estudiantes, y una baja aún más en el intervalo de 10,1 y 15 kilómetros con un total de 22 estudiantes. ¿Qué nos quiere mostrar visualmente pues este gráfico? Que la mayoría de los estudiantes viven cerca, pocos viven lejos, pero esos pocos son suficientes para estirar los datos hacia la derecha. El gráfico pues también nos ayuda a entender cómo se distribuyen pues realmente las distancias y confirma lo que dicen las medidas estadísticas. ¿Por qué es importante interpretar pues estas medidas?
tanto las medidas de tendencia central, las medidas de forma y las medidas de dispersión, porque pues como podemos observar en el histograma, son herramientas que complementan entre sí y que nos permiten identificar si los datos están equilibrados o inclinados hacia algún lado. También a reconocer si existen pues valores extremos que afectan la distribución, también a comprender si los estudiantes están concentrados cerca o lejos de la escuela, también a tomar decisiones informadas, por ejemplo, planear un transporte escolar, rutas o apoyos para las personas que viven más lejos. En conclusión, estas medidas no solo pues describen los datos, sino que también nos ayudan a interpretarlos de una manera pues más completa y visual, lo que facilita pues entender la realidad del grupo analizado. Bueno, y llegando a unas conclusiones generales como grupo con la profesora Catherine Ramos, con la profesora Rocío Contreras y quien les habla Verónica, llegamos a la conclusión de que aunque la mayoría de los estudiantes viven relativamente cerca, los datos pues muestran una alta desigualdad pues en las distancias, lo cual puede afectar el acceso a la puntualidad y a la participación en el aula. Y estas medidas son fundamentales para comprender la realidad pues del grupo y diseñar pues estas estrategias que garanticen la inclusión y la equidad que tanto necesitamos para nuestra institución. Muchas gracias por la atención prestada.